se venía hablando desde hace meses. El presidente venía elevando el discurso contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un discurso que está enardecido, está enrarecido el ambiente. Ayer salieron a manifestarse trabajadores del Poder Judicial, fueron con granaderos, fueron reprimidos y quitados de las vialidades y bueno, se ha consumado lo que presentó el presidente como mensaje contundente. Van por el Poder Judicial Julio César González y ayer Morena y sus aliados votaron por la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y es que era lo que se veía, Jesús, se veía venir ya en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. En lo general fue votado y fue por 259 votos la desaparición de los 13 fideicomisos que pues estaban en discusión del Poder Judicial. Usted ya sabe, de acuerdo a la postura oficial de Morena y aliados, estos fideicomisos no atentan para nada contra la seguridad laboral y son los derechos laborales de los trabajadores, sino que atenta solamente contra los intereses de unos cuantos de los magistrados que tenían, ya saben, ¿no? Lo que había dicho el presidente de la República, que era el tema de que tenían un apartado millonario para hacer remodelaciones en sus domicilios, en sus hogares, pero también tenían muchas prestaciones que la verdad ningún trabajador en nuestro país pudiera alcanzar con años de trabajo. En el debate de argumentos, los legisladores insistieron en la necesidad de enfocar los recursos económicos a quienes más lo necesitan. En contraposición también Jesús se sentenció que afectaría los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. El día de ayer fue día de manifestación a nivel nacional, de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que exigían el respeto a sus derechos, y es que dice no pueden crearse fideicomisos adicionales a los ya contemplados en sus reglamentos, y es lo que se busca, terminar con estos beneficios que tenían los magistrados, los jueces del Poder Judicial, y que incluso, de acuerdo a lo que dice pues, la bancada de Morena, ni siquiera estaban contemplados dentro de la ley. ¿Qué ha pasado con todo el recurso que no se ejecuta, que cae en subejercicio y que no era regresado a la federación, como sí están obligados todos los estados cuando se les destina una bolsa de recursos a aplicar en el ejercicio fiscal y no lo hacen, tienen que devolverlo a la federación? Bueno, pues en el Poder Judicial esta no era la norma que aplicaban y sin embargo, pues este recurso se repartía de manera discrecional de acuerdo a lo que sostenía y sostiene todavía el Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente Ignacio Mier, este diputado que es el coordinador de la bancada en Morena. También Jesús, también cabe mencionar estamos viendo el presidente de la República, Poder Judicial. Bueno, pues ahí veíamos y lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo que dice el presidente de la República después de que se aprobara en la mañanera del día de ayer, previo a que se aprobara la eliminación de estos 13 fideicomisos? Ahí el presidente garantizó, le aseguró a los trabajadores que la versión que dice la oposición, conformada por el PRI, por el PAN y el PRD, es falso, es mentira que se atente contra los derechos de los trabajadores, y el presidente se comprometió a que no se le tocará ni un solo derecho a los trabajadores, tampoco los recursos, y que en cambio se van a ver beneficiados, porque ¿sabe qué? Estos fideicomisos se le va a servir para poder incrementarle el sueldo a toda la clase trabajadora del Poder Judicial. Estamos viendo lo del Poder Judicial, es una crisis tremenda del comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe... Ahí está lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que se garantizan los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que es falso que se vaya a afectar sus percepciones y sus derechos y conquistas laborales. Incluso señaló y garantizó que este recurso servirá para incrementarles el sueldo, para poder
de hacerles justicia, pero llama la atención porque el presidente lo dice claramente, servirá para que los que ganen menos puedan ganar más y mejorar sus percepciones y sus sueldos, pero también Ignacio Mier, cuando hace la exposición de motivos del por qué tienen que destruir, desaparecer estos 13 fideicomisos, dice que será utilizado para poder otorgar apoyos económicos a las personas con discapacidad en nuestro país. Ahí sería bueno, Jesús, que se explicara bien a bien en qué se va a utilizar estos fideicomisos, porque Ignacio Mier dice que ajusta para poderlo dar a apoyos para las personas con discapacidad. El presidente dice que va para el sueldo de los trabajadores del propio Poder Judicial, y me parece, Jesús, que de tanto jalar la sábana, no creo que pueda cobijar a tantos programas, ¿eh? Bueno, pues en Colima también hubo manifestaciones. Más adelante le ponemos pues lo que sucedió con este tema, lo que los trabajadores. A ver, no son los ministros de la Suprema Corte, no es un puñado de ministros que son los que tienen los privilegios, o al menos eso dice el presidente, no. Son los trabajadores del Poder Judicial los que salieron en todo el país y en la Ciudad de México. Yo hacía, desde que gobierna Morena, muy poco sacan a los granaderos a reprimir manifestaciones, y ayer fue de esos días